¿Qué onda? Bienvenido a la cuarta clase de la Masterclass de Estudio Inductivo. Hoy estamos continuando lo que iniciamos en la clase anterior, que son las leyes estructurales. Entonces estamos hablando todavía de observación y en esta clase pasaremos el tiempo hablando de la estructura de las ideas y las oraciones de la Biblia y cómo podemos utilizar herramientas. Esa es la parte de Estudio Inductivo que a mí me ayuda más. Es increíblemente útil. Y una vez que aprendes esto, hay muchas cosas de estudio inductivo que se utilizan cada vez que estudias la Biblia. Esto no solamente aplica a la Biblia, esto aplica a cualquier comunicación. Te da claridad al momento de hablar, porque sabes cómo estás estructurando lo que estás hablando. Y te ayuda a entender, porque puedes ver la forma sutil en la cual nosotros acomodamos las ideas. Ya lo he dicho varias veces en esta clase. Observación va a ser el 80-90% de tu tiempo. Entonces aquí es donde podemos ver cuál es la prioridad, no por idea, sino por estructura del autor. Porque si decimos, no, pues, he usado el ejemplo, ya es la tercera vez que uso de Génesis, asumimos que el énfasis de Génesis 1 es la creación, cuando realmente es la introducción a quién es Dios. Eso se ve claramente por una ley estructural. La primera que vimos la última clase, que es la ley estructural de la repetición. Hoy vamos a ver más leyes estructurales. Entonces, la clase pasada vimos repetición y continuidad. Y una vez más, esta es una clase más o menos breve. Son 6 clases de 20 minutos. Entonces, eso es algo que se puede dar con muchísimo más detenimiento, pero en el deseo de poder dar algo completo, quizá no va a ser tan profundo, pero sí vamos a poder abarcar mucho. Entonces, en cualquier escrito existen 2 cosas. Uno es las ideas y el otro es la estructura. Una cosa es lo que dice y la otra es la forma en la cual decide decirlo. Entonces, como dije, está el contenido y está la estructura. Las leyes estructurales ayudan a dar el entendimiento sabiendo cómo funcionan las palabras. Entonces, la primer ley estructural que quiero mencionar, ya mencionamos 2, que son las repeticiones y las continuidades. La primera que quiero mencionar en esta clase es una justificación. Aquí no estamos hablando del término teológico de justificación. Estamos hablando de la ley estructural de justificación. Esto es el efecto seguido por la causa. Otra forma de decirlo es, en una justificación va a haber lo sucedido y después la explicación. Siempre en estas leyes estructurales que voy a dar, que se llaman leyes estructurales semánticas, no lo tienes que recordar, pero siempre va a haber una palabra clave que te da a entender que eso está sucediendo. No siempre, pero es la forma más fácil de encontrarlo. Entonces, las palabras claves para una justificación es por qué, por esto, pues. Entonces, un ejemplo de justificación. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ahí vemos 2 justificaciones. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, esa idea no está sola. Porque no me avergüenzo del Evangelio, está dando la razón por lo cual dijo lo anterior. Que es lo que dice, justo antes de eso, dice que ha intentado ir por muchas ocasiones a Roma. ¿Cuál es la razón que Pablo quiere ir a Roma? Porque no se avergüenza del Evangelio. Entonces, es la relación que él tiene con el Evangelio, específicamente el hecho que el Evangelio le provoca entusiasmo, que es algo que él quiere anunciar, que él no quiere esconder, que él no quiere ocultar. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ok, ¿cuál es la razón que no se avergüenza del Evangelio? La razón que no se avergüenza del Evangelio es porque él ha podido manifestar a través del Evangelio el poder de Dios. Entonces estamos viendo ahí cómo la justificación
esa palabra ¿por qué? Está uniendo, lo he mencionado anteriormente, pero también esa es de mis favoritas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera palabra es ¿por qué? Eso nos da a entender que esta idea no es la principal, es el respaldo. En Romanos 1:16, quizás es la frase más conocida, porque no me avergüenzo el Evangelio, pero es un respaldo a el énfasis que es Pablo muere de ganas de ir a Roma. En Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, esto está respaldando una idea que dio 2 versículos anterior, que es, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, esa es la idea principal. Lo hemos mencionado ya en esta clase, entonces no entraré en más detalle. Entonces, la justificación, eso es el efecto seguido por la causa, o sea, lo sucedido seguido por la explicación. Una causalidad, eso no es casualidad, es una causalidad, causa. Una causalidad, el orden está al revés. En una causalidad es la causa seguido por el efecto. Entonces está diciendo lo sucedido, más bien está diciendo lo que provoca, lo que está poniendo en acción, seguido por lo sucedido. Entonces, normalmente cuando doy esas doy explicaciones de cosas que no están en la Biblia. Entonces, regreso a la justificación un segundo. ¿Por qué? Entonces, para simplificar, yo puedo decir, comí porque tenía hambre. Entonces, ¿cuál es la razón que comí? Porque tenía hambre. Lo sucedido es que comí. La razón es porque tenía hambre. Comí, pues tenía hambre. Es una palabra diferente, pero es una justificación. Comí por mi hambre. Ahí está, lo mismo. Entonces, esa es la justificación. Las palabras claves en una causalidad es por tanto, así que, para que, entonces, por esa razón y por lo cual. Entonces, para usar el mismo ejemplo, lo puedes voltear. Puedes decir, tenían hambre, por tanto, comí. Tenía hambre, por eso comí. Tenía hambre, por esa razón comí. Tenía hambre, por lo cual comí. Tenía hambre, así que comí. Entonces, en una causalidad es la causa, la razón, seguido por el efecto, lo sucedido. Entonces, un ejemplo es Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y agradables, que es su culto racional. Entonces, empieza con un así que. ¿Cuál es la idea anterior? Romanos 11 termina diciendo, oh, las profundidades de la sabiduría de Dios, ¿quién le ha dado para que Él sea deudor? Y dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas por los siglos. Amén. Por tanto, así que, entonces, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. ¿Sí ves cómo separamos ideas que deben de ir juntas? ¿Alguna vez habías escuchado que ese versículo famoso, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo, es el efecto de una causa? ¿Y cuál es la causa? Que Él es el Rey del universo, que Él es la máxima potencia, que no insondables son sus caminos, que Él supera nuestra capacidad de comprensión, y de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, presenta tu cuerpo como sacrificio vivo. Si ven cómo no podemos separar ideas de la idea general. No podemos separar una frase de una idea mayor. Entonces, esto es ¿para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, amó, y entonces el amor es la causa. ¿Qué es lo que provoca el amor de Dios? Que la gente que cree en Él no se muera. Entonces son estructuras que se utilizan para entender. Y si tuviera un pizarrón, la causalidad se marca como una flecha viendo hacia enfrente. La justificación se marca como una flecha viendo hacia atrás. Lo único que está haciendo esa flecha
es que está mostrando la dirección. Uno está explicando lo pasado y otro está provocando el futuro. Eso es causalidad y justificación. Las primeras 5 que les voy a dar son las más importantes. Entonces, causalidad, justificación, causalidad, y la siguiente es contraste. Un contraste muestra las diferencias y el peso en la contraparte. Ahorita explico esto. Eso es uno de los más poderosos, porque en un contraste, las palabras clave son pero, sin embargo, más, sino, no obstante, antes bien. En un contraste es como, ¿se acuerdan del sub y baja? Que había un punto en medio y había 2 pesos de cada lado. Si tenías una persona que pesaba 100 kilos y una persona que pesaba 50 kilos, el sub y baja, la balanza siempre iba a ser así. Entonces, el contraste es lo que da contrapeso, porque el contraste da pesos similares, o como es ahí, peso en la contraparte. Solo he dejado de un ejemplo. Si yo digo, para usar el tenía hambre, pero me dormí, ¿qué demuestra eso? Que mi sueño tiene el mismo peso que mi hambre. Mi sueño previno que hiciera algo con mi hambre. Eso me pasa mucho escuchando a personas hablando. Es que lo amo o la amo y es excelente persona y es buenísimo, pero no es cristiano, un ejemplo. Entonces lo que tú estás mostrando subconscientemente es que para ti el hecho que no es cristiano tiene el mismo peso que todas las virtudes que pueda llegar a tener. Quizá es una postura correcta, pero ahí es cuando personas de repente pueden ser drásticas o dramáticas sin querer. Pueden decir algo como, te amo, pero te apesta la boca. Lo que estás diciendo ahí es que el olor de tu boca niega todos los sentimientos que tengo por ti, o mínimo que está a la par. Lo mismo que siento por tu boca apestosa es lo mismo que siento por ti como persona. Entonces ahí podemos ver cómo podemos lastimar a personas con nuestra forma de hablar porque no entendemos el peso de un contraste. Eso es increíble, porque por ejemplo Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, les ha hecho nacer de nuevo. ¿Y qué es lo que dice antes de eso? Estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, que es grande en misericordia. Esos son los benditos contrastes. Dice en Romanos 3 que el pecado vino por la ley, pero la gracia viene por la fe. Este contraste. Un contraste muestra la contraparte, es contradictorio. Pienso en Salmo 1, que habla de todas las virtudes de los que siguen a Dios, que son como árboles plantados junto a corrientes de agua. Pero el inicuo no es así. Y empieza a mostrar, entonces dice, así como es grato y hermoso caminar en los caminos de Dios, así también es devastador no seguir a Dios. Entonces es un contraste. El próximo, el cuarto, es una comparación. Entonces, el contraste muestra el contrapeso, los muestra como opuestos. Una comparación muestra similitudes. Las palabras claves para una comparación es así como, asimismo, no solo y también. Entonces, el ejemplo que les di, una comparación es en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ahí entendemos que lo sucedido en el desierto en Números tiene similitudes y es como un espejo a lo que Jesús hizo. Entonces, para poder entender la muerte de Jesús en la cruz, también tenemos que entender su espejo, que es el alzamiento de la serpiente en el desierto. Aquí lo vemos también en las parábolas.
el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Es una locura porque lo que está diciendo es que ¿quieres conocer cómo es el cielo? Mira cómo es esa semilla. El reino de los cielos es como. Entonces cada vez que ves un cómo o un asimismo, te está dando un ejemplo. Pero no solamente un ejemplo cualquiera, un ejemplo que te está dando un peso, que te está dando esa es una palabra muy fuerte también. Porque ¿cómo vamos a asemejar el reino de Dios con una semilla de mostaza? Pero para los autores de la Biblia, ellos le dan tanto peso y tanta fuerza a las cosas naturales porque son un portal para poder entender lo espiritual. Y la quinta y la más de las 5 leyes estructurales más comunes es una interrogación. Una interrogación no solamente es una pregunta, sino que es una pregunta seguido por una respuesta. O también puede ser un problema seguido por una solución. Entonces, Romanos está estructurado con una serie de interrogaciones. Entonces empieza y dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos en la gracia, pero continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿O qué pues diremos? ¿No hay mérito en la ley? ¿O qué pues diremos? El pueblo de Dios que iba atrás de Dios ha sido abandonado por Dios. Y después da una respuesta. Entonces, para usar el primero que usé de Romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Todo el resto de esa sección está contestando esa pregunta. Entonces, no podemos divorciar el resto de esa sección del hecho que está ahí para contestar una pregunta que se hizo. Esa es una interrogación. Entonces, las 5 leyes estructurales que van a ser más útiles para tu estudio bíblico es una justificación, una causalidad, un contraste, una comparación y una interrogación. Y una vez más, sé que lo estoy dando por encimita. Tengo otras 2, 4, 6, 7, 8 leyes estructurales. Esas no son tan recurrentes, ni tan fáciles de encontrar, ni tan útiles como estas otras. Entonces, en inglés siempre dicen, when you see a then, a therefore, you need to see why it's a therefore. Entonces, therefore en inglés es por tanto. Eso se ve tanto. En la Reina Valera respetaron mucho esas palabras. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces ahí tenemos que ver la sección anterior, la parte anterior, que está diciendo que la primera parte causa la segunda. La primera parte es por eso que Dios tomó al hombre y los hizo una sola carne. Por tanto, ya me cuatrampié, estoy grabando eso de noche. Pero son causas seguidas por efectos. La causalidad. Después tienes el contraste, la comparación, la interrogación. Y ahora voy a ver de manera muy, muy, muy breve el resto. El que sigue es clímax. Clímax es una estructura que va mostrando una progresión cada vez más intensa. Es el crecimiento de menos a más. Hay varios libros que están escritos con esta estructura. El libro de Apocalipsis, el libro de Hechos, el libro de Lucas, que cada vez van de menos a más. Ves en Hechos que empiezan en Jerusalén y terminan a los fines de la tierra en el palacio de César. Es un clímax. Una particularización es lo opuesto, que se mueve de general a particular, de grande a pequeño, que cada vez va explicando más. Una generalización es cuando se va de un punto particular a uno general. El próximo es un pivote. Ese es muy útil porque el pivote, igual me quiere decir, un pivote es cuando algo sobresale o tiene un cambio radical. Eso también lo he llamado yo
el clavo en la resbaladilla. Entonces imagínate que un día estás en tu parque cerca de tu casa y te subes a la resbaladilla más grande y te avientas y resulta que la noche anterior alguien había puesto un clavo en medio de la resbaladilla y ¡zas! Te lastimas ahí la pierna. ¿Qué parte de la resbaladilla es la que más vas a recordar? El clavo en la resbaladilla. Muchas veces esto es una estrategia literaria que utilizan los autores de la Biblia para resaltar algo importante. De repente ves un versículo que no cabe con el texto, que está muy raro. Muchas veces eso es importantísimo. En Éxodo, por ejemplo, cuando Séfora, la esposa de Moisés, le corta el prepucio al hijo de Moisés y se lo avienta y dice, eres un hombre de sangre. Y continúa la historia y no lo explica. Y la mayoría de personas dirían, eso no tiene tanta importancia porque no es muy entendible. O podemos decir, el hecho que permanece ahí, que Moisés, cuando lo estaba escribiendo, dijo, ¿sabes qué? Eso está de más, sino que lo incluyó, es porque es importantísimo. Muchas veces las partes de los libros que parecen no tener sentido o que no tienen mucho que ver con el texto que le rodea, es porque es un clavo en la resbaladilla. Resumen, eso es cuando se da una conclusión. Y después hay 3 más que se dan mucho en el Antiguo Testamento y eso es estructura también. Y muchas veces eso se da en las poesías. Las poesías hebreas no tenían que ver con rima, sino que tenían que ver con estructura. Entonces, hay veces que son A, B, A, B. Entonces, da un concepto, después un segundo concepto diferente, y luego repite el primer concepto y después eso se llama un intercambio. Un inclusio, esa también la uso muchísimo. Un inclusio es cuando tienes una idea en el centro, pero al principio y al final tienes ideas o palabras similares. Eso lo usan muchísimo en los libros para dar a entender la importancia o la parte importante del libro. Entonces, un ejemplo. En Romanos, creo que es capítulo 1, versículo 4, dice que eso se ha manifestado para que puedan obedecer a la fe. Es una palabra que no se usa en ningún otro, una frase que no se usa en ningún otro lugar de la Biblia, ni en ningún otro lugar de Romanos. O sea, que el propósito de ese libro es para que sean obedientes a la fe. Y luego, curiosamente, en el penúltimo versículo dice que esto fue enseñado para que todas personas en todo momento puedan obedecer a la fe. Entonces, se ve que inicia y termina con la misma idea. Apocalipsis es una forma que hay una inclusión en toda la Biblia, que las ideas que inician en Génesis se terminan en Génesis. En Génesis está el árbol de la vida, en Apocalipsis está el árbol de la vida. En Génesis Dios se pasea con su pueblo, en Apocalipsis dice que Dios mismo estará con ellos y les limpiará toda lágrima de su ojo y él será su Dios y ellos serán su pueblo. En Génesis tenemos la maldición, en Apocalipsis tenemos la remoción de la maldición, en Génesis tenemos la serpiente, en Apocalipsis tenemos el dragón, la gran serpiente antigua. Los textos antiguos suelen hacer eso, tomar ideas principales y ponerlos al principio y al final para que si tienes un pergamino puedas ir a esas partes a entender qué es lo que está sucediendo. Y quiasmo es cuando la estructura va en este orden, A, B, C, C, B, A. Entonces, de hecho, Éxodo está estructurado de esa forma, que al principio en Éxodo tienes el pueblo de Dios y al final tienes el pueblo de Dios y después tienes el llamado de Moisés y el antepenúltimo es el llamado al pueblo de Israel. Están las plagas, está el fuego en el desierto y cuando lo ves similitudes de esa forma. Siento que esta clase fue muchísimo más, no fue muy práctica, pero conforme vayas entendiendo esas ideas y más las primeras 5 que les di, son herramientas muy útiles para poder estudiar la Biblia. Gracias por tu tiempo.